claro, la situación, como lo comentamos ayer, del empleo en el sector industrial nos muestra que obviamente, como en el caso omiso del sector de la agricultura, que tuvo un buen desempeño este año, básicamente porque el año pasado estaba todavía muy sujeto al tema de las tormentas. El sector productivo tiene un crecimiento negativo este año y obviamente es uno de los grandes retos del plan de desarrollo. Ahora, hay algunas cifras que se publicaron durante este fin de semana que nos pudiese estar confirmando el despertar de la economía dominicana. Usualmente se entiende que el consumo de combustible es un buen indicador de la actividad económica, especialmente cuando, a pesar de la subida de los precios del petróleo y de los combustibles, que están entre un 30 y un 60% por encima de sus niveles de principio de año, a pesar de eso, según un informe que recibimos hoy de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, el consumo de los principales combustibles en octubre presenta un crecimiento muy fuerte en comparación con el mismo mes del año pasado. Yo creo un excelente indicador. Le doy 3 ejemplos. El caso del GLP, que es el combustible ya de mayor consumo en la República Dominicana, 34.707.000 galones en el mes de octubre, es 5.4% más que octubre del año pasado. En el caso del gasol premium, fíjense, la diferencia es muy similar, 5.7%. Y en el caso de las gasolinas, que yo creo que es un buen indicador del nivel de consumo de los hogares, porque realmente está muy relacionado con eso, gasolina premium, un crecimiento de un 35.8%, y la gasolina regular, un crecimiento del 24.2%. Último comentario sobre esto, las fórmulas de los precios, parece que el fin de semana pasado, lo mismo que el fin de semana antepasado, cuando sube, sube, y cuando baja, se congela. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Amigos y amigas de Agenda Económica, hoy tenemos un invitado que yo no lo voy a presentar como un invitado, porque ya sé que él dijo en el programa de ayer, es un colaborador quinto de Agenda Económica, un cuarto bate, la verdad que sí, que realmente nos encanta traer para ustedes, porque con don César Nicolás Penson se puede hablar de todo, desde economía, política, educación, plan de desarrollo, industria, comercio internacional, acuerdo, una costelera de temas, porque don César Nicolás Penson, el ingeniero, tiene una trayectoria vastísima, todo en el área industrial, empresarial, es miembro de la Junta Monetaria, es escritor, habla de una manera que llega de manera llana al público, así que lo tenemos aquí para ustedes hoy a don César Nicolás Penson. Gracias, don César. Gracias, Rosana, y después de esa introducción, con más razón todavía, casi me compromete. Así es, y la verdad que hemos estado en estos últimos programas, don César, hablando de lo que ha sido ese hecho importantísimo para nuestra economía, que es que ya se aprobó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y lo que eso representa de certidumbre para los agentes económicos y el sector productivo. Así que queremos comenzar con ese feedback de usted sobre ese tema del Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo más importante no solamente fue que se firmó y ya fue aprobado, sino que ya hubo el primer desembolso. Exacto. También es decir que esto es friendo y comiendo. Es cuestión es un nuevo Fondo Monetario Internacional. Sí, y eso iba a comentar en ese sentido. Siempre, y lo habíamos dicho fuera de cámara con Henry, de que viene el fondo, es decir, prepárate, viene el fondo. Pero antes asustaba, ahora no. Ahora... Bueno, como quiera que sea, hay razones para tener algún tipo de reservas, pero realmente el fondo viene con intenciones diferentes, con un mundo cambiado, con un entorno universal diferente a lo que fue en la ocasión anterior, que vino con condiciones sumamente restrictivas, a enderezar entuertos que tenían muchos años en la economía dominicana y en la vida nacional. Y viene ahora con una concepción diferente de asistir al país para que mejore su economía con la sana intención de que podamos comprarle más a los países que verdaderamente contribuyen al fondo. Y digo con la sana intención porque nada es gratis. Dice, hay un refrán americano que dice que no hay almuerzo gratis. There is no free lunch. Y que eso implica una serie de condicionamientos, aunque quizás mucho más suaves,
menos traumáticos para la población como tal. Han dicho que en la primera fase al menos no debe haber una corrección de la situación fiscal, aunque sí un equilibrio, como lo han pedido siempre, entre gastos e ingresos del país. Yo creo que hay que aprovechar las condiciones. Ese acuerdo, que va a ser aproximadamente por unos 2 años y un poco más, implica que cuando menos en la primera fase, en la primera etapa, debemos aprovechar porque van a ser bastante flexibles. Yo no puedo asegurar que en la segunda fase los sean iguales, sino que llamen la atención acerca de una serie de elementos que afectan el desenvolvimiento, ya no de la economía, de la vida nacional. Yo tengo la impresión de que va a haber requerimientos de que los subsidios o sean estrictamente focalizados para que lleguen a quien realmente lo ameritan, y en la parte de electricidad se han comentado que en algún momento van a exigir que se eliminen subsidios que se tiene a la tarifa eléctrica. Entonces, César, usted se está refiriendo a primera fase, segunda fase. Entendemos que el calendario de este acuerdo con el fondo ha sido bastante benévolo para las autoridades dominicanas. Y yo creo que de cierto modo traduce un voto de confianza en las autoridades. Lo han dicho, y aprovecho el momento para decírtelo también, porque nos satisfaces, y ya en el plano personal y como grupo, ¿verdad? Como tal, que ha estado teniendo que ver con lo que es la economía dominicana, sobre todo en lo que es la parte que nos toca, que han reconocido que se ha manejado de la forma más prudente, adecuada, quizá más apropiada para las circunstancias que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Cuando yo me refería a primera etapa, yo quiero decirte que el primer año es verdad que hay un calendario bien definido, yo diría que claro y flexible, como tú bien mencionas, conveniente para las autoridades dominicanas. Pero también acuérdate que hay 2 aspectos, que es lo fiscal y lo monetario. Entonces, de hecho, el equilibrio ha estado extremadamente cargado sobre lo monetario y quizás demasiado flexible para lo fiscal. Y cuando digo lo fiscal no me refiero simplemente a lo que son las erogaciones, a las entradas del gobierno, a los propios gastos del gobierno. Yo creo que el fondo va a requerir en algún momento algún equilibrio que lo ha demandado una buena parte de la sociedad, en el sentido de que los gastos vayan acorde con planes de desarrollo como tal, porque la verdad que todo, hasta en la familia nuestra, para gastar y para beberse un pote siempre aparece un amigo, ¿verdad? Con quien tú lo puedas gastar. Ahora, don César, o sea, usted sabe que yo no me meto en las consideraciones políticas. Ya tenemos este trabajo, la política económica, yo encargarme de la política, mucha gente que se encarga de eso. Sin embargo, me parece sumamente interesante lo que ha pasado con este acuerdo con el fondo, a diferencia de otra. Yo me imagino que hoy en día los hay, ¿no? Los denominados economistas de la oposición. Debe ser, este acuerdo debe ser completamente exasperante para ellos. Claro. Reclamaron que venga el fondo, pensando que el fondo iba a poner en cintura a las autoridades, y resulta que lo que ha hecho el fondo es proveerlo de fondos. Proveerlo de fondos. Cierto. Y debe ser mortificante, sobre todo para aquellos que han hecho el ejercicio de la oposición económica, desde el punto de vista político, que desvirtúa el ejercicio de cualquier disciplina, sea económica o lo que fuera, cuando se mira a través del plano político. Porque las ópticas son totalmente diferentes, a veces inclusive hasta absurdas las posiciones. Sí. Y la verdad es que nosotros tenemos un conjunto de economistas que han estado, agoreros, que han estado anunciando el apocalipsis, el Armagedón, que llegó el final. Todo se acabó. Y la verdad es que las cosas no han resultado como han predicho, por el contrario. Que la economía no esté en sus condiciones óptimas, nadie lo niega. Y como está el mundo. El mundo como tal, pero en República Dominicana, agraciadamente, ha podido sortear todas estas cosas con mucho menos virulencia, y menos daño, menos trauma que lo que hemos tenido en otros países. Usted sabe, alguien me dijo, don César, que muchos de los economistas estaban haciendo fila para una película que anunciaba el fin del mundo en el 2012 y salieron también muy decepcionados. Sí, eso,